Las últimas semanas estuvimos viendo temas relacionados a nuestro carácter, hermanos. Estuvimos viendo temas relacionados a nuestro método, relacionados a las expectativas y motivaciones que tenemos y también a los ídolos que pudiéramos tener. Y para cerrar esta parte, amados hermanos, amigos, iglesia que nos escucha y las personas que puedan ver este video, hoy concluimos esta parte con este mensaje, la nueva vida en Cristo. Como hemos visto, Efesios 4, del 17 en adelante, este pasaje nos va a enseñar que necesitamos tener esta verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que dice el versículo 17. Por eso quise subrayarlo aquí, por eso quise resaltar. Esto pues digo y requiero en el Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, a la iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esto es importantísimo. Si nosotros tenemos bien claro esto, vamos a poder hacer una diferencia entre la voluntad de Dios y lo que el mundo vive. Vamos a poder distinguir, diferenciar, poder de verdad poner en orden cada cosa, mis hermanos, y vamos a poder entonces establecer que la voluntad de Dios es diferente, es contraria, es aparte de lo que el mundo tiene por vida, de lo que el mundo tiene por bueno, de lo que el mundo tiene por normal, de lo que el mundo tiene por tradición, de lo que el mundo tiene arraigado, de lo que el mundo enseña y proclama en sus diferentes medios y en sus diferentes formas. La voluntad de Dios es diferente, de modo que el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia, ya no anden, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, vean, este es un, este es un enunciado imperativo, es un enunciado que denota, amados hermanos e iglesia, denota un mandamiento. Dice, ya no anden como los otros gentiles, porque le está hablando a una iglesia compuesta por creyentes gentiles, por creyentes no judíos, sino de otras naciones. Ya no anden en la vanidad de su mente, ya no anden como ellos, ya no anden como los demás, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Entonces, vamos a establecer lo primero. Hay una clara diferencia entre la voluntad de Dios y la gente que anda en la vanidad de su mente. Si andamos en la vanidad de nuestra mente, hermanos, vamos a tomar caminos muy lejos de Dios. Vamos a tomar caminos en nuestra mente y en nuestro corazón, albergando ídolos, motivados por situaciones y cosas erróneas, esperando cosas meramente vanas, haciendo las cosas por nuestra propia fuerza y con nuestro propio entendimiento, y finalmente vamos a ser catalogados como personas insensatas, personas lejanas de Dios, personas muertas en sus delitos y pecados. Si usted acaba de notar, yo mencioné en esta última oración los temas que hemos visto en las últimas semanas. Porque andar en la vanidad de nuestra mente, hermanos, verdaderamente es estar extraviados. Verdaderamente es como un espejismo. Usted ha visto esas ilustraciones en dibujos o en películas, no sé, que están viendo en medio del desierto un oasis, pero es un espejismo, no hay nada, no hay nada ahí. La gente, al andar en la vanidad de su mente, realmente está construyendo en el aire. Está haciendo, como dice ese dicho, castillos en el aire. No, es que hay varios. Ya Ah, pasó, ya si me he ayudan metido a con dos. los micrófonos, por favor. Gracias, gracias, hermanos. Bien, andar en la vanidad de nuestra mente definitivamente es un camino contrario al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido a través de su palabra un camino, hermanos. Usted sabe cuál es ese camino. Y para referirnos a ese camino, generalmente en el cristianismo usamos Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Hermanos, necesitamos ver que toda la palabra de Dios, todo el Evangelio, de Génesis, Apocalipsis, todo está centrado en Cristo. Toda la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Las diferentes enseñanzas, las diferentes personas que Dios usó en sus diferentes épocas, en sus diferentes regiones, hermanos, todo nos enseña acerca de Cristo. Todo nos lleva a Cristo. El camino que Dios ha trazado para el ser humano es Cristo, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros vengamos a Él por medio de Cristo. Y entonces, si usted distingue aquí que Pablo le dice a la iglesia, ya no anden. Y esto de andar significa un caminar, significa el tránsito por la vida, significa la manera de vivir. Ya no anden como los otros gentiles porque ellos andan, otra vez esa palabra, andar, andan, caminan, viven en la vanidad de su mente. No están viviendo conforme al deseo de Dios, no están viviendo dentro de la voluntad de Dios, que es venir a Dios por medio de Cristo. Ya no, hermanos, andemos en la vanidad de nuestra mente. La nueva vida en Cristo, lo primero que establece el Señor aquí es que tengamos esta diferenciación. No podemos andar en la vanidad de nuestra mente y querer estar en la voluntad de Dios. No podemos, hermanos, querer agradar a Dios y vivir en nuestros deseos, los deseos que plantea nuestra vanidad. Esa, hermanos, esa neblina que viene a nosotros porque estamos cegados, porque estamos ciegos a la verdad de Dios, a la luz de Dios. La palabra bien nos dice, hermanos, en segunda de Corintios, que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, hermanos, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No pueden ver, hermanos, el Evangelio, no pueden ver a Cristo, no pueden ver la voluntad de Dios. Y entonces están ciegos, Satanás los ha cegado. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya no anden en la vanidad de su mente. Hermanos, por favor, relacionemos esto. Andar en la vanidad de nuestra mente va a impedir, va a, de alguna manera, va a hacernos ciegos a la voluntad de Dios. Andar en la vanidad de nuestra mente nos va a retirar del camino que Dios nos ha dado para encontrarnos con Él. Andar en la vanidad de nuestra mente va a dar lugar a que nosotros nos alejemos en nuestro corazón de nuestro Dios y Salvador. Y vean, hermanos, ¿por qué dice Pablo, ya no anden en la vanidad de nuestra mente, de su mente? El versículo 18 tiene la respuesta, es muy sencillo, dice, es que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos están en oscuridad. Lo que ellos entienden es oscuridad, es tinieblas. No entienden el Evangelio, no entienden la luz que es la verdad. Ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Vea, si nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente, vamos a tener tinieblas en nuestro interior. Nuestra mente va a estar en tinieblas y nuestro corazón va a estar endurecido. ¿Sí lo alcanza a notar? Si andamos en la vanidad de nuestra mente, tenemos el entendimiento entenebrecido, tenemos dureza en nuestro corazón. Y esto definitivamente no es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como una enfermedad, ¿no? Estamos haciendo el diagnóstico como de alguien que está enfermo. Y vea lo que dice Pablo, digámoslo así, hermanos, si ustedes me permiten la expresión, a manera de diagnóstico. ¿Qué presentan? Que pierden toda sensibilidad. La gente que anda en la vanidad de su mente, la gente que tiene un entendimiento en tinieblas, la gente que tiene su corazón duro, pierde toda sensibilidad. No puede, hermanos, de verdad tener un sentir correcto. Y entonces aquí tiene, hermanos, tiene que ver con lo que traemos en nuestro interior
nuestra motivación, esos anhelos, esos sueños, esos planes, si perdemos la sensibilidad, si tenemos un entendimiento oscurecido, entenebrecido, en tinieblas, hermanos, en maldad, por supuesto que vamos a ser afectados. Tenemos, hermanos, una situación aquí grave. La gente que anda así pierde toda sensibilidad y entonces es muy fácil, es casi una consecuencia que se entregue a la lascivia. ¿Por qué? Porque hay vanidad en su mente. Lo que hay en su corazón, en su interior, en su entendimiento, son tinieblas, es maldad. El corazón de ellos está duro. Ya no son sensibles al bien, no son sensibles a la moral, no son sensibles, hermanos, a nada. Y entonces es fácil que se entreguen a la lascivia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una ilustración que me gusta mucho para enseñar esta parte. Imagínense, hermanos, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Imagínense que usted está en su casa, ¿sí? ¿Vamos bien? Amén. Usted está en su casa y está haciendo el quehacer, o está haciendo la talache, está haciendo ahí trabajos en su casa, ¿sí? Todo bien. Y hace mucho calor, además. Y ya usted ya tal vez ya barrió, ya levantó polvo, usted tal vez ya hizo ahí algunos trabajos, se ensució las manos, tal vez la ropa, usted pues está haciendo el trabajo, ¿no? El quehacer, la talacha, el mantenimiento, no sé. Pero de repente, pues llega su hijo, y es un niño pequeño, y tiene las manos y la boca llena de chocolate, y con el calor las tiene todas batidas, ¿no? Muchos bebés, muchos niños pequeños, cuando comen algo, lo toman con las manos y se lo baten, ¿no? Al comerlo. Entonces, imagínense, llega su hijo pequeño y los abraza. Y él con la boca así batida del chocolate y con las manitas batidas de chocolates, los agarra a usted. Los agarra en su ropa, en su cara, tal vez, algo. Y ya los ensució más. Hermanos, tal vez se lo permitimos porque estamos haciendo el quehacer, ya estamos sucios, ya sudamos, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, y decimos, al rato me baño, y está bien. Pero ¿qué pasaría si usted está a punto de salir hacia el culto? Usted ya se levantó temprano, ya buscó del Señor, ya preparó su ropa, ya se fue a bañar, ya se está listando, todo. Y de repente, el mismo niño entra, ¿no? El mismo hijito, con las mismas manitas llenas de chocolate, la boca toda llena así de chocolate. Usted tal vez no permitiría que se le acercara porque lo va a ensuciar. No sé si me está siguiendo hasta aquí. Sí, sí, sí. Sí, amén. Sí, amén, amén. Bueno, Amén. resulta, hermanos, resulta que cuando nosotros nos percibimos como limpios, nos percibimos así, ¿no? Estamos cambiados, estamos limpios porque vamos a hacer algo. No permitiríamos ensuciarnos por alguna situación. ¿Sí? En este caso estamos poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Hay un bebé, un niñito, un hijito que se nos acerca con la boquita y las manos sucias. Porque estamos limpios, no permitiríamos que nos ensuciara. Pero si estamos concibiendo que ya estamos sucios, es muy fácil entonces que permitamos que nos ensucien. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Sí, hermano. Amén, amén. ¿A qué quiero llegar con este pequeño ejemplo y esta ilustración? Si nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente, aquí, punto número uno, vanidad de nuestra mente. Si andamos con el entendimiento entenebrecido, si tenemos dureza en el corazón, entonces perdemos toda sensibilidad. Y ya concibiéndonos sucios,
Es muy fácil que sigamos ensuciándonos. Entonces, nos entregamos a la lascivia. Nos entregamos a eso para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí me entendió el ejemplo entonces? Cuando una persona se concibe como que, pues esta es la vida que tengo, y anda en la vanidad de su mente, y piensa en pura maldad porque su entendimiento está ennegrecido, y su corazón es duro ya, ya perdió la sensibilidad. Entonces, le da igual hacer lo que sea, porque se está entregando a la lascivia y a toda impureza. ¿Sí se entendió esta parte, amados hermanos? Sí, Sí, hermano. amén. Es muy fácil, hermanos, que nosotros andemos en pecado si en lugar de concebirnos como gente limpia, gente purificada, gente lavada por la sangre de Cristo, hermanos, es que es muy diferente, hermanos, es muy diferente concebirnos así como gente limpia, purificada, lavada, a gente que está sucia, a gente que tiene una vida de maldad. Si bien nosotros hoy somos pecadores todavía, hermanos, si bien estamos luchando contra la carne, contra sus deseos engañosos, es muy fácil, hermanos, pecar, es muy fácil pecar, es muy fácil seguir en el pecado si en nuestra mente y en nuestro corazón nos concebimos como personas que están sucias. Es muy fácil, hermanos, porque no tienes nada que perder, porque ya estás sucio. Es fácil eso. Pero si nos concebimos, nos entendemos como personas que han sido regeneradas por la obra de Dios, que Dios nos ha dado fe, que Dios nos ha dado arrepentimiento y nos ha permitido por su gracia venir al Evangelio, a conocerle, y Dios, dándonos fe en la obra de Cristo, nos justifica, hermanos. Es diferente, hermanos, porque no permitiríamos ensuciarnos. Entonces, note esto, hermano. Si nos concebimos como personas lavadas por la sangre de Cristo, somos como la persona que ya está lista para salir, ya se cambió, ya se bañó, ya está todo arreglado y no permitiríamos que nos ensuciaran la ropa. Pero si nos concebimos en la naturaleza anterior, en ese viejo hombre que está engañado en sus vicios, que está muerto espiritualmente, es fácil, hermanos, que cualquiera de nosotros se ensucie más. ¿Sí me entiende hasta aquí? Sí, Amén. amén. Amén, hermanos. Bien, avancemos al versículo 20. Pablo le dice a la iglesia, es que ustedes no han aprendido hacia Cristo. Por eso hay que evitar esto. Por eso ya no anden en la vanidad de su mente. Porque ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le han oído, si en verdad han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y por supuesto, hermanos, que la iglesia aprendió a Cristo conforme al Evangelio. Y por supuesto, hermanos, que escucharon de Pablo la verdad del Evangelio que está en nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu mismo, hermanos, a la iglesia le enseña y le guía. Pero aquí Pablo está haciendo el uso de un lenguaje, hermanos, afirmativo. O sea, ustedes no han aprendido hacia Cristo. Y la iglesia dice, no, pues no hemos aprendido hacia Cristo. Si en verdad le oyeron y fueron enseñados por Él, no, claro que sí fuimos enseñados por Él, claro que le oímos. Está afirmando aquí que no pueden andar como los otros gentiles. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, necesitamos esto, despojarnos de esa vieja naturaleza, porque está viciada en sus deseos engañosos. Por eso, por eso puede haber ídolos en nuestro corazón. Por eso podemos tener motivaciones y expectativas erróneas.
Por eso nuestra manera de proceder, nuestro método puede ser equivocado, hermanos. Por eso nuestro carácter puede tener tantos defectos que, bueno, o sea, somos catalogados como personas tales, ¿no? Enojón, rencoroso, ¿no? Mentiroso. Somos personas que nos pueden catalogar de esa manera, ¿no? Desleal. O sea, hermanos, esto afecta todo lo que somos y se refleja, finalmente se refleja. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, despójense de toda su manera de vivir, de esa manera pasada, porque es una naturaleza viciada conforme a los deseos engañosos. La vida en Cristo está libre de esto. La vida en Cristo no es esta naturaleza viciada. Pero es importantísimo, hermanos, el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, esto es equivalente a lo que Pablo escribe en Romanos 12, el 1 y el 2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, porque ese es el culto racional, ese es el culto verdadero, que nosotros presentándonos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, podamos, hermanos, comprobar su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero es a través de renovar nuestra mente, a través del cambio de nuestro entendimiento, a través de que nuestra manera de pensar sea regenerada por el Espíritu de Dios, a través de que esa cosmovisión que tenemos, hermanos, sea verdaderamente transformada por el Espíritu de Dios. Todo el conjunto de creencias y de cosas que interiormente tú guardas, hermano, pueden ser transformadas por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser renovados en nuestra manera de entender, nuestra manera de pensar. Y entonces sí, hermanos, lo que dice el versículo 24, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto, hermanos, es muy importante. Hay una contraposición aquí nuevamente. El ser humano, en su condición espiritual natural, está caído, está bajo una naturaleza viciada conforme a sus deseos engañosos. Pero enfrente tenemos al nuevo hombre. El nuevo hombre es creado según Dios. Y vea estas características, en la justicia y santidad de la verdad, totalmente contrario al hombre que está viciado en sus deseos engañosos. La naturaleza de la cual Dios quiere hacernos partícipes, de la cual Dios está indicando a la iglesia que busque, es una naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad, hermanos. Importante. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la justicia, vamos, no es la justicia humana de darle a cada quien lo que merece, no. Está hablando, hermanos, acerca de lo que es justo delante de Dios. Está hablando de lo que Dios entiende por justicia. ¿Y qué es la justicia? Lo que es bueno, lo que es correcto a sus ojos, lo que es de agrado a Él, lo que trae, hermanos, equilibrio a este mundo. Esa es la justicia de la que habla la Biblia. No es la justicia humana, que es corrupta incluso, no es la justicia, hermanos, que se imparte en los tribunales, no. Es la justicia que muestra el bien. Es la justicia que muestra lo correcto. Es la justicia que muestra, hermanos, lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Y santidad, hermanos, ese, ese término que indica el ser cortado para ser apartado. Es decir, que Dios separa de lo ordinario a algo que va a ser especial, algo que es para su uso y para su gloria. Santidad, apartado para Dios, apartado de lo demás, apartado del resto, apartado del mundo, apartado del pecado, para el uso y la gloria de Dios.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. 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 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Otra cosa que está eh, mandando, hermanos, el apóstol Pablo por medio de esa inspiración que Dios le dio. Desechemos la mentira para hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí meramente, hermanos, esta última parte del versículo nos hace entender que la iglesia en Éfeso se estaba mintiendo a ella misma. Los hermanos se mentían los unos a los otros. Y entonces Pablo es usado por el Señor para decir, dejen la mentira, deséchenla, tírenla, háganla a un lado y hablen la verdad cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, refiriéndose a que la iglesia, los miembros de la iglesia se estaban mintiendo entre ellos. Hermanos, desechemos la mentira para que entre nosotros, como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, nos hablemos la verdad. Hablemos verdad. No mintamos los unos a los otros. Hablemos la verdad entre nosotros. Luego, un versículo conocido, pero que luego se saca de contexto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, esa parte es muy sencilla. No se ponga el sol sobre vuestro enojo es que no pase el día y que tú sigas enojado. Que no venga la noche y tú sigas enojado. Dios, hermanos, da lugar, hermanos, da oportunidad a que podamos airarnos. No es como, puedes airarte. No, 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 no. Más bien, si ocurre, vamos, Dios lo tiene contemplado. Pero dice ahí, no peques, no peques. Dios cuando se aira, hermanos, no peca. La ira, la indignación del Señor es justa, es santa, porque es contra el pecado, porque es contra lo incorrecto, porque es contra lo inmoral, porque es por lo que es de desagrado a Él. Cuando Dios se aira, hermanos, cuando Dios se indigna, Él no peca. Entonces, hermanos, nos quiere colocar el Señor en esta misma posición. Si tú te airas, si tú te indignas por algo, no peques. Dios no lo hace. Nosotros tampoco, hermanos, deberíamos hacer. Y entonces, así también como Él es grande en misericordia, que el enojo que tenemos, hermanos, no se prolongue, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y aquí algo importante, ni deis lugar al diablo. Usted no sé si ha escuchado esa frase estás abriendo puertas al enemigo, le están abriendo la puerta al diablo. Hermanos, eso no existe en la Biblia. O si alguien conoce un versículo donde diga eso, que me lo muestre. Eso no viene en la Biblia. Pero lo que sí viene en la palabra de Dios es no den lugar al diablo. Como tal, literalmente, yo no he visto ningún versículo que diga, no, no le abras puertas al enemigo, o cosas así. Pero lo que sí dice la Biblia, hermanos, es no den lugar al diablo. Y aquí se refiere, hermanos, a que el diablo toma ventaja sobre la iglesia. Si nosotros andamos recapitulando, andamos en la vanidad de nuestra mente, andamos con el entendimiento entenebrecido, andamos con el corazón ya endurecido, ya de piedra, perdemos toda sensibilidad, nos entregamos a la lascivia y a toda clase de impureza, hermanos, porque estamos viciados con los deseos engañosos de esa carne, de ese viejo hombre. Por supuesto que estamos dando lugar al diablo, por supuesto que vamos a andar hablando mentira. Pero Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere darnos la nueva vida en Cristo, vistiéndonos de justicia y de santidad, hablando la verdad con nuestros hermanos, sin pecar cuando nos airamos, sin pecar cuando hay una indignación y que no se prolongue ese enojo en nuestro día y que no le demos ventaja al diablo, que no estemos dando oportunidad a que él
empiece a hacer algo en los corazones de la iglesia, en nuestro propio corazón. Y entonces Pablo pasa a cosas muy, muy específicas, hermanos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Este es un ejemplo muy, muy, muy gráfico y muy práctico. Si tú robas, ya no robes. Trabaja, trabaja para que hagas lo bueno y entonces compartas con el que tiene necesidad. Si tú estás robando, si tú estás hurtando, tal vez es porque tienes necesidad, pero el Señor te dice, ya no robes más, trabaja, haz lo bueno y entonces compartes con otra persona que tal vez ha padecido como tú, necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hermanos, vean, a veces de verdad hablamos muchas cosas que no están bien, hablamos cosas que no edifican, hablamos tonterías, pero la palabra nos está instando, nos está llevando a saber y a comprender que en nuestra boca no puede haber palabras corrompidas, sino palabras que son buenas para edificar a otros, palabras que dan gracia a quien te escuche, hermanos. Entonces, este también es un tema de oración, hermanos, porque podemos andar diciendo tantas cosas, pero si no edifica, hermanos, estamos faltando a esto que nos dice el Señor. Que nuestras palabras, hermanos, den gracia a quien nos escuche, que nuestras palabras edifiquen a otros. Y miren, aquí también este versículo, el 30, muchas veces es descontextualizado, muchas veces es usado mal, pero dice aquí la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, cuando dicen no contristéis, hermanos, es que no lo presionemos, no lo, no lo estemos sofocando, no lo entristezcamos. ¿Y cómo puede uno hacer eso? ¿Cómo puede llegar uno a hacer eso? Con el pecado, con la incredulidad, con la ingratitud, con las actitudes, hermanos, que podemos tener porque andamos en vanidad de mente. Pablo está diciendo, no contristen al Espíritu Santo de Dios como consecuencia de cómo han venido andando, como consecuencia de esa mentira que se hablaban entre los hermanos, como consecuencia de perder toda sensibilidad. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos fue dado como la garantía de que Dios nos ha sellado, nos ha apartado para su redención. Nos fue dado el Espíritu de Dios para llevarnos a toda verdad. Nos fue dado el Espíritu de Dios para que proclamemos que Jesús es el Señor. Nos fue dado el Espíritu de Dios porque va así, hermanos, así, con el Espíritu habitando en nosotros, vamos a ser conducidos a lo que Dios desea. Porque nos va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque nos va a santificar, porque nos va a redarguir, porque nos va a dar poder para sobreponernos a toda situación. Hermanos, pero si nosotros andamos en vanidad de mente, en los deseos engañosos de esa vieja naturaleza, por supuesto, hermanos, que habrá tristeza para el Señor, habrá tristeza para su espíritu. Entonces, dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura. Entonces, ¿con qué contristamos al Espíritu Santo de Dios? Con la amargura de nuestros corazones, con el enojo, con la ira, con la gritería, con la maledicencia y con toda malicia.
Cuando nosotros caemos en estas actitudes, hermanos, cuando caemos en la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, nosotros estamos contristando al Espíritu de Dios. ¿Vamos bien aquí, hermanos? Amén. Sí, amén. ¿Y cuál es el remedio para eso? Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vean, el remedio para la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia es que seamos benignos con nuestros hermanos, que seamos misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, entendiendo que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, hermano. Entonces, a veces, hermanos, no leemos la palabra de Dios y no alcanzamos a ver lo que está pasando. Pablo está dando todas estas instrucciones porque eso es lo que estaba viviendo la iglesia. La iglesia estaba viviendo, hermanos, de esta manera. Por eso se hablaba en mentira. Por eso había tanto pecado. Por eso estaban dando lugar al diablo. Pero el Señor, hermanos, desea que su iglesia esté limpia de eso, que esté revestida con la nueva naturaleza, como dice aquí, hermanos, en el versículo 24. Ay, déjenlo resalto. Con ese nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva vida en Cristo, hermanos, es eso, que andemos en una nueva naturaleza, en justicia y en santidad. Que andemos, hermanos, hablando la verdad con nuestros hermanos. Que seamos entonces personas que hablan para edificar, para dar gracia. Que seamos benignos, que seamos misericordiosos, que nos perdonemos. Esa, hermanos, es la nueva vida en Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén, hermanos. Entonces, piense piense un tiempito, un poquito en esto. Si lo que se ve de nosotros es un mal carácter, si lo que se ve de nosotros es un proceder incorrecto, un método incorrecto, si al conocernos las personas, si al conocernos nuestros hermanos, pueden saber que tenemos expectativas y motivaciones incorrectas, si escarbando un poquito más, si ahondamos un poquito más y podemos ver un ídolo en nosotros, hermanos, verdaderamente necesitamos despojarnos de la vieja naturaleza, porque estamos viciados conforme a nuestros deseos engañosos. Necesitamos ser revestidos de ese hombre, hermanos, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos llamó a esta nueva vida, a esta naturaleza, con esas características, justicia y santidad, y en nuestra boca la verdad, y en nuestra boca palabra que da gracia, palabra que edifica, y en nuestro corazón benignidad, en nuestro corazón perdón. Hermanos, esa es la nueva vida en Cristo. Contraste usted eso con lo que hay en nuestro corazón. Contraste usted eso con nuestra forma de proceder, con nuestro carácter, con lo que esperamos, con lo que planeamos. Hermanos, necesitamos revisar de verdad cómo estamos viviendo. Yo al leer todos estos textos de manera personal le comento, hermanos, que siempre soy confrontado y me incomoda, pero gloria a Dios,
porque Dios nos está llevando a arrepentimiento, hermanos. Y sea Dios glorificándose en nuestras vidas, porque nuestras vidas están siendo renovadas y hay evidencia en nosotros de su salvación. Yo le había comentado, usted, tal vez no todos lo han escuchado, pero Charles Spurgeon decía que, hermanos, que la santidad es el lado visible de la salvación. La salvación no se ve, hermanos. Es un don de Dios y está solamente en manos de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que somos salvos? Porque hay frutos en nuestra vida. Entonces la santidad, decía Spurgeon, es el lado visible de la salvación. Piensen en ello un momento. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios está poniéndole ante sus ojos que necesitamos revisar cómo caminamos. Yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros necesita analizar, necesita renovar su mente, como dice el versículo 23. Y Dios nos permita con su gracia, de verdad, hermanos, despojarnos de todo vicio. No hablo meramente de adicciones, despojarnos de todo lo que está viciando nuestra vida y que no nos deja caminar una vida nueva en Cristo. Dios permita, hermanos, que seamos renovados en nuestra manera de pensar. Dios nos lleve a su bien, a su gracia. Y como hijos e hijas compradas y lavadas por la sangre de Cristo, podamos vivir, hermanos, delante de Dios de manera justa. Y que este mundo pueda ver en nosotros frutos de arrepentimiento. Dios traiga a nuestras vidas, hermanos, esta nueva naturaleza, que podamos verdaderamente reflejar a Cristo. Bien, hasta aquí, hermanos, la palabra de hoy. Entonces, quisiera saber si hay alguien que tenga foro, hermanos, de este mensaje, si hay alguien que quiera compartirnos, que alguien nos pueda comentar, hermanos, lo escuchamos. Hola Isra, Adelante, David, adelante. buenas noches a todos. Pues yo bueno, leyendo esto, es como, lo que tenemos que hacer es como entender realmente quiénes somos en Cristo, ¿no? Y entender los mandamientos que Dios nos dio, como por ejemplo a lo que se resumen los 10 mandamientos, que es lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque al final todo lo que leímos ahorita está basado en el amor al otro. O sea, todo lo que reflejas es, bueno, yo estaba escribiendo y decía que en Efesios 4:31, ¿no? Dice que un hijo de Dios pues, no es amargado, no se enoja, no es iracundo. O sea, si lo leemos tal como está, a veces es difícil de comprenderlo, pero si le cambiamos un poquito la palabra y la hacemos como más propia, vamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces te digo, dice que no, que un hijo de Dios no es amargado, no se enoja, no es iracundo, no grita, no habla malas palabras, no hace maldades, ¿no? Pero en anterior, cuando tú decías, bueno, cuando estábamos leyendo de desechar la mentira, de hablar la verdad con el prójimo, finalmente, si tú lees todo Efesios 4, habla de cómo debe ser nuestra conducta, pero sí, pero hacia las otras personas mayormente. O sea, se cuenta, si yo no estoy amargado, si yo no soy iracundo, si yo no me enojo, si yo no hablo malas palabras, al final todo se va a ver reflejado en ese amor que tenemos que tener por las otras personas, ¿no? Debemos de trabajar, dice aquí, ¿no? No hurtes y trabaja, pero para el final lo que tenemos que hacer es ayudar al otro. Y entonces estaríamos realmente reflejando a Cristo y reflejando el amor que Cristo nos enseñó. Si después de este texto leemos Isaías 58, vamos a saber a qué se refiere la justicia de Dios.
Y al final la justicia de Dios siempre, hace cuenta, la justicia del hombre es buscar el propio beneficio de uno. O sea, cuando decimos que algo no es justo, cuando no me beneficia. Esa es la justicia del hombre. Pero si nosotros lo cambiamos entonces a la justicia de Dios, la justicia de Dios siempre nos va a llevar a beneficiar al otro en todo momento y en todo tiempo. Y eso nos podría abrir un poquito más el panorama acerca de lo que Pablo nos está diciendo en Efesios 4. Eso es mi percepción. Amén, Y amén, eso, amén. eso. Gloria a Dios por tu vida, Dava. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por compartirnos ese foro. Efectivamente, hermanos, necesitamos comprender qué es lo que estaba pasando en la iglesia y por eso Pablo manda esta carta, hermanos. Pero es una carta que aplica para ellos, pero aplica también para nosotros. Y bien dijo nuestra hermana Dábata que, que cuando entendemos este amor, hermanos, pues es un amor práctico, es un amor en servicio a otros. Y es lo que el Señor siempre mostró. Y lo correcto, la justicia que es de Dios, hermanos, siempre es lo correcto. Siempre, hermanos, es lo que es de agrado a Él. Y si usted lee, eh, hay muchos pasajes, ¿no? Pero como Dios dice que Él odia las pesas falsas. O sea, vea eso, hermanos. O que resiste a los soberbios, hermanos. Todos esos pasajes nos enseñan el corazón que nosotros necesitamos delante de Dios. Gracias, querida Dábata. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Yo, buenas Adel- noches, hermano. Adelante, Emilio. Bueno, de manera resumida, me gustaría solo mencionar, también para no tomar más tiempo, creo que aquí lo importante es el estilo de vida que llevamos, desde los pequeños detalles de cómo es que hablamos, lo mencionaba usted. eh, a lo mejor para muchas personas es fácil el dejar de, vamos a decir, de tener cierto vocabulario o el de hacer chistes o, o expresarse de ciertas maneras, pero hay otras personas que no. Y desde ahí puede empezar, desde el cómo nos referimos con las personas. Yo sé que en la cultura mexicana, pues es el mucho de hablar con groserías, hablar utilizar apodos, ¿verdad? Y todo ese sentido. Pero desde esos pequeños detalles hace la diferencia. Y un ejemplo es, por ejemplo, con Pablo, no, con Pedro, perdón, que hasta su propia forma de hablar lo delataba, ¿no? Obviamente al final lo negó, ya obviamente maldiciendo, diciendo, no, yo no soy, no soy. Pero en esa parte nos damos cuenta, Dios nos permite ver a través del testimonio de Pedro que cuando estamos pegados, cuando estamos en todo tiempo cerca de la palabra, cerca de la luz, nuestra forma hasta de platicar cambia. Entonces, y no obviamente, primeramente es para agradar a Dios, porque porque estamos matando a la carne, estamos dejando nuestra parte humana para nuestra parte carnal, por decirlo así, para como sacrificio a Dios. Y no solo eso, sino también para que sirva como testimonio a los que nos rodean. Y ese es un punto importante porque, como usted decía, no podemos, dice la misma palabra, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Entonces, o somos tibios, digo, o somos tibios, ¿eh? O somos fríos o somos calientes. Tibios no, porque el Señor dice que los vomita de su boca. Entonces, desde ahí empieza. Creo que para mí ese es un punto importante que, pues bueno, en mi propia vida necesito estar aplicando constantemente y principalmente, pues así como parte del equipo de jóvenes, pues desde ahí empieza el ejemplo desde la cabeza, en que nuestras vidas igual puedan, bueno, que desde nuestras vidas podamos reflejar la gloria de Cristo, que Cristo cambia hasta un estilo de vida. Amén. Gracias. Amén. Gracias a Dios por tu vida, Emilio. Efectivamente, hay un Pedro antes del Espíritu Santo y otro Pedro después de que fue lleno del Espíritu Santo. Y como bien lo apuntaste, hasta por su manera de hablar lo reconocieron.
pero también lo reconocieron una vez lleno del Espíritu Santo, una vez el Señor obrando a través de él, dice Hechos 4 que le reconocían a él y a Juan que habían estado con Jesús. Y ese es el punto más importante. Estar de verdad, hermanos, en comunión con nuestro Dios nos va a cambiar, nos va a transformar. Y finalmente, como dijo bien Emilio ahorita, son cosas que necesitamos estar llevando a nuestras vidas. Gracias, 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 Dábata, gracias, Emilio. No sé si alguien más tenga foro, hermanos.